En el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 20 al 26, Jesús ora por nosotros antes de morir. Él ruega a su Padre Celestial que alcancemos la perfección y la unidad, que todos sean uno. Pero, ¿qué es la unidad? ¿Por qué es tan importante la unidad y cómo alcanzamos la unidad? Podemos ser parte de la iglesia automáticamente, pero la dinámica de la unidad no es automático. Esa vida en unidad que habla Cristo se manifiesta dentro de la dinámica de la iglesia. No podemos experimentar la unidad fuera de la iglesia. La perfección en la unidad en Cristo requiere dejar el yo para ser nosotros. Para lograr ese objetivo en común con eficacia que es glorificar a Dios. En medio de la diversidad de temperamentos y características peculiares, diferentes trasfondos culturales, ideológicos, familiares y más, en Cristo, nosotros como iglesia, la unidad es posible, es real. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que somos justificados por la fe, y por esta fe que Dios nos regala, es que comenzamos entonces a ser parte del pueblo de Dios. Así que ser parte de la iglesia es en una forma automática. Pero la dinámica que habla Jesús en este pasaje, que es la unidad, no se da en una forma automática. Es algo que Cristo dice que hay que trabajar, hay que perfeccionar, hay que alcanzarla. Y la unidad es algo que no se da automáticamente en nuestra vida. Así que podemos experimentar a Cristo en nuestra vida, pero no se da en nuestra vida en una forma automática esa unidad con Cristo y con la iglesia. Si usted nota, Jesús en este pasaje habla de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, pero también la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y también el Hijo con su pueblo. Y en este pasaje que hoy queremos compartir y reflexionar, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es la última oración que nos registra los evangelios. Y es la oración que Jesús hace antes de ir a la cruz a morir por nosotros. Pero si usted nota, en este pasaje cuando Jesús va a orar, Jesús está orando por ti y por mí. Está orando obviamente por ellos, dice, por ustedes, los discípulos, pero también por los que van a creer en un futuro. Muchas personas quieren saber el futuro. Muchas personas quieren saber qué va a pasar en nuestra vida más adelante. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo algo que debemos reconocer en nuestras vidas. Personas que van a leerle las cartas, escuchan los horóscopos en la televisión para saber cuál es el número de la suerte, cómo le va a ir su vida, etcétera, etcétera. Aquí Jesús nos dice qué nos va a pasar o qué debe pasar en el presente, pero también qué va a pasar en nuestro futuro. Y Él está orando por ti y por mí, y eso es importante. Y hay algo que Jesús deja antes de ir a la cruz, y es que Él quiere que seamos uno. Uno. Hay personas que preguntan, si Jesús quiere que seamos uno, ¿por qué hay tantas denominaciones? Bueno, Jesús en el pasaje no está hablando de eso, porque podemos ser uno y tener diferentes pensamientos. Podemos ser uno y ser de diferentes partidos políticos. Podemos ser uno y no pertenecer a la misma nacionalidad.
Eso es lo bello, lo extraordinario del Evangelio, que podemos ser uno en medio de una gran variedad. Por ejemplo, yo nunca, para que usted vea qué lindo es el Evangelio, yo nunca pensé conocer a ningún hondureño. Yo nunca pensé conocer a ningún puertorriqueño. Yo nunca pensé conocer a ningún afroamericano, ningún filipino, ningún colombiano, ni venezolano. No pensé conocer nada más que cubanos. Pero esa es la grandeza del Evangelio que me ha permitido, a través de la familia de Dios, conocer personas de todas nacionalidades y ser uno en Cristo Jesús, sin haber sido el que promovió la baleada, ni la bandeja paisa, ni el pan con lechón. Podemos ser uno. Así que cuando Jesús habla de la unidad, habla de la unidad dentro de una variedad. Y eso lo ha logrado solamente el Evangelio. Y esta oración es importante porque habla de ti y habla de mí. Jesús dice que si de verdad hemos conocido a Cristo, dice en el versículo 20, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús es bien directo en este pasaje, más directo no puede hacerlo. Jesús nos dice entonces que quieres escuchar, quieres saber lo más importante que hay en el corazón de Dios o en la oración del corazón de Dios por ti. Tal vez tú dirás trabajo, salud, prosperidad, no sé cuántas cosas, pero ni pides por salud, ni prosperidad, ni por trabajo. No pide porque sea una persona excelente tampoco, sino porque seamos uno. Seamos uno en Cristo Jesús. Jesús dice en el versículo 21, para que todos sean uno. Padre, como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros. Y eso es lo importante de esta oración de Jesús. ¿Cuál es la motivación del corazón de Jesús en su oración? Fíjense cómo dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahora, ¿qué es la unidad? Vamos a ver qué es la unidad. Vemos que la unidad tiene varios matices, pero la unidad es una cualidad, o debe ser una cualidad de la iglesia de Cristo. La iglesia entonces debe demostrar al mundo, o Jesús ora, para que cuando la gente nos vea en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que somos uno, que seamos uno totalmente. Y dice la Biblia que los primeros cristianos eran uno en Cristo Jesús. Vamos a Hechos 2:44. Hechos 2:44, Michito. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Así que podemos tener unidad. Y es interesante, ¿por qué podemos tener unidad? Porque a cada uno de nosotros, Dios nos sacó del mismo montón, del mismo lugar. No te sacó de un lugar de preferencia y a mí me sacó de otro lugar de preferencia. A todos Dios nos sacó del mismo lugar. Fíjense que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, en el versículo 1 y 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y el versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así que como verdaderos cristianos, verdaderas personas que hemos conocido a Cristo, tenemos que tener la convicción de que todos somos pecadores.
todos somos pecadores, que todos venimos de la misma condición moral. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ustedes no eran más moral que yo, ni yo era menos que ustedes. Dios nos sacó de la misma condición. Por tanto, para Dios no le importa tu condición moral. Si eres rico o eres pobre, si eres culto o no eres culto. Para Dios todo nos sacó del mismo lugar para cambiar nuestra identidad, cambiando nuestro corazón para que fuéramos uno en Cristo Jesús. Así que Dios tiene que cambiar nuestra identidad de división de corazones solamente para sí mismo, para mí mismo, para llevarme a alcanzar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es donde se da en ese contexto, para poder comunicarle al mundo que Cristo ha venido y estuvo y está en medio de nosotros. Cuando usted piensa en el Evangelio, como les dije anteriormente, es algo extraordinario. Yo nunca pensé conocer a tantas personas gracias al Evangelio. Gracias a que un día Dios me rescató y me puso dentro de una familia que es la familia de Dios. Ahora, ¿cómo vive una familia dentro de esta unidad? ¿Cómo vive la familia cristiana en ese amor? Porque la unidad y el amor son inseparables. Son inseparables. Voy a compartirles 4 cosas que deben de ver dentro de la unidad. Porque ustedes vean que la unidad no tiene que ver con que haya una sola iglesia unida, universal en todos los sentidos. Pero puede haber unidad y debe haber unidad en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local. Y dice, por ejemplo, en Gálatas 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Lo primero que mencioné anteriormente en el libro de Hechos, en el capítulo 2, es que dice que los apóstoles recibían donaciones de los miembros de la iglesia local de Jerusalén y compartían con los demás. Así que cuando habla de la unidad, habla de compartir mis posesiones. Cuando yo estoy en unidad con una persona para poder ser uno solo, yo comparto mis posesiones. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Vendían sus casas para que no hubiera necesidad en medio de la iglesia. Estaban unidos, dice la Escritura, que estaban juntos, porque compartían entre sus necesidades. Compartían sus casas, compartían sus alimentos, compartían todas sus posesiones. Entonces, para poder ser uno solo, para alcanzar esa perfección, yo tengo que compartir mis posesiones. Lo segundo que nos habla la palabra de Dios es que yo tengo que compartir mis problemas también. Dice que cada uno llevemos las cargas de los otros. En los años 80, en Nebraska y en Iowa, se presentó una crisis entre los granjeros. Y muchos granjeros perdieron sus terrenos, sus granjas. Y muchos de los que no eran cristianos terminaron suicidándose. Sin embargo, los granjeros de Nebraska y Iowa, que conocían a Cristo, que tenían su confianza en Cristo, ellos pidieron ayuda a otros cristianos y entre esos mismos cristianos se ayudaron y salieron de la crisis y ninguno perdió ni su vida ni sus terrenos, porque compartieron sus problemas. Por tanto, para haber de unidad dentro de la iglesia, para que el mundo crea que Jesús ha venido, tiene que ver a la iglesia de Cristo compartiendo sus posesiones, pero también compartiendo nuestros problemas y nosotros siendo parte de la solución de los problemas de aquellos que vienen a la iglesia de Cristo. Usted, como cristiano, debe entonces admitir que tiene problemas. Usted tiene problemas. Y muchas personas terminan mal, terminan quitándose la vida o matando a otras personas porque no buscan ayuda. Y hay situaciones en nuestra vida que no podemos salir solos. Necesitamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa es la segunda cualidad de una iglesia unida, que comparte sus problemas. Pero la tercera cosa es que también comparte la verdad. Y aquí es lo más difícil, la cualidad más difícil ver dentro de la iglesia. Vamos a Efesios 4:15. Bueno, desde mi perspectiva, puede ser que para usted sea difícil compartir sus posesiones o compartir sus problemas, pero creo que esta es una de las partes más difíciles.
dentro de ser o lograr ser una iglesia sola, unida. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, más bien al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El énfasis que hace el apóstol Pablo en el griego es vivir en amor, es hablar en amor. Y hablar en amor es difícil, porque hablar en amor es decir la verdad. Y al decir la verdad, hay un gran riesgo en que usted se moleste, en que usted se sienta herido. Y es por eso que cada vez menos y menos se usa la confrontación o la exhortación dentro de la iglesia. La gente se molesta cuando alguien les dice la verdad. Pero si vamos a ser unidos, tenemos que estar unidos en la verdad, en que nos digan cuál es mi realidad y me recuerden cuál es mi realidad y hacia dónde Dios quiere llevarme en esa realidad de una naturaleza caída a ser un hombre y una mujer que imite a Cristo Jesús. Por eso cuando usted escucha la verdad, usted se pone bravo, se molesta automáticamente. Hoy en la escuela dominical pudimos presenciar ese fenómeno en medio de nosotros. Pero tenemos que estar unidos en la verdad. Es el énfasis que hace el apóstol Pablo. Tenemos que estar dispuestos a que otros nos amolesten, que otros nos corrijan, que otros nos digan cuáles son nuestras debilidades. Pero a nosotros no nos gusta y eso causa división en el cuerpo. Pero dice que tenemos que estar unidos en la verdad, en amor. Por eso es necesario que usted tenga un grupo de personas a su alrededor que estén dispuestos a decirle cuáles son sus debilidades con la actitud de ayudarlo a que usted cambie. Pero nosotros hablamos mucho de nuestra fortaleza y de nuestra arrogancia, pero cuando nos tocan nuestros pecados, ahí brincamos y nos molestamos. ¿No es verdad? That's true, eso es verdad. Es una gran verdad. Y hermanos se molestan, hermanos se disgustan, pero tenemos que compartir siendo uno solo también con la verdad. Y en vez de molestarnos, decirle gracias, porque sé que tú quieres ayudarme y estás mostrándome mi debilidad para que yo pueda realmente con el poder de Dios cambiar mi debilidad. Pero nos molestamos. Pero la Biblia dice que tenemos que hablar la verdad. Y eso transforma nuestro diálogo. Cuando realmente la verdad es clara, es transparente, con ese propósito de ayudarnos, debe realmente edificar mi vida y unirme más con esa persona. Cuando ese amor es transparente, incluso puede hasta herirnos, porque nos dice la verdad. No hiere cuando nos dice la verdad. Si yo le dijera, mire, usted es un falso, usted no es cristiano ni 8 cuartos. ¿Cómo usted se pone? No voy más nunca a esa iglesia. Pero es que es la verdad. Y lo sé porque es la verdad. Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, no me decir, wow, es verdad que no soy cristiano. Porque lo que dice la Biblia no lo estoy reflejando en mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Regálame la fe, si es en tu misericordia, para yo poder creer que tú eres el Hijo de Dios. Tenemos que ser también unidos en nuestros fracasos. Por ejemplo, la sociedad cuando fracasamos, ¿qué nos hace? Nos despiden, nos botan, nos dan layoff, nos desemplean. Pero así no puede ser en la iglesia. La iglesia tiene que estar también con nosotros en nuestros fracasos, tanto morales como espirituales. Debemos estar unidos entonces en nuestras posesiones, número 1. Después tenemos que estar unidos ¿en qué? A ver si me están siguiendo. En mis problemas. Después, en tercer lugar, en la verdad. Y en cuarto, en mis fracasos. Les voy a poner 2 ejemplos de 2 personas dentro de la Biblia. Pedro y Pablo. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Él iba y buscaba cartas
a las ciudades, a las autoridades para meter a los cristianos en la cárcel. Y muchos de ellos terminaban en la muerte, incluso Esteban, capítulo 7 del libro de Hechos. Él presenció, él aprobó la muerte de Esteban. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo camino a Damasco, podemos darnos cuenta que a pesar de cómo él era, Cristo le aparece al apóstol Pablo. Y le dice: Pablo, no me sigas persiguiendo. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga? Y ahí el Señor lo llama. Pedro negó 3 veces a Jesús. Sin embargo, después que Jesús resucitó, ¿a quién se le apareció? Al que lo había negado 3 veces. Al que había fracasado en su vida moral y espiritual como Pablo, Dios le apareció camino a Damasco. Pedro fracasó también en seguir a Cristo. Y después de que resucita, le vuelve a aparecer al apóstol Pedro. Dice Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y miren lo que le dijo Jesús a un hombre fracasado. Apacientas mis corderos, les dijo Jesús. Así que aún en nuestros fracasos, tenemos que ser uno y levantarnos los unos a los otros como Cristo nos levantó a nosotros. Jesús no nos desechó por nuestros fracasos, sino más bien nos llamó y nos usó a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras debilidades. Jesús entonces nos dice que seamos todos uno solo, compartiendo nuestras posesiones, compartiendo nuestros problemas, compartiendo la verdad y compartiendo nuestro fracaso. Ahora, ¿por qué es importante la unidad? ¿Por qué Jesús, antes de ir a la cruz, ora por la unidad? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el mismo Jesús lo dice, ¿no? Una iglesia que está en una ciudad, una iglesia local, es importante que esté unida. Porque de nosotros depende de que la comunidad donde estamos desecha a Jesús o no le desecha a Jesús. Porque de nuestro testimonio en unidad, basado en el amor de Dios, podemos presentarle a la comunidad un Jesús que no funciona, que no sirve para nuestras necesidades. Porque ellos que lo conocen no pueden vivir unidos compartiendo sus posesiones, compartiendo sus problemas, compartiendo la verdad y compartiendo sus fracasos. Entonces la comunidad dirá: Jesús no ha venido, dice él, no ha venido. Tú no me enviaste. No creerán en la encarnación, no creerán en la muerte de Cristo, no creerán en la resurrección, no creerán en su ascensión y no creerán en que va a regresar otra vez por el testimonio de la iglesia. Así que en pocas palabras podemos decir, Jesús le dice: en ustedes está en que la comunidad donde ustedes están como iglesia me desechen a mí como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y eso es importante. ¿Qué piensa la comunidad de Jesús a través de nosotros? ¿Sabe por qué es importante? Porque el apóstol Pedro hizo una gran afirmación y dice que Dios se lo reveló. Este es el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, si vive en medio de la iglesia, tiene que transformar la iglesia y llevarla a la unidad de compartir sus posesiones, de compartir sus problemas, de compartir la verdad y de compartir sus fracasos. Si la iglesia está unida, entonces la comunidad verá a Jesús de otra forma diferente. Es un honor entonces para nosotros mantener la unidad, porque levantamos el honor de Cristo. Si usted es parte de la iglesia, tiene que estar unida a la iglesia. Y como dice el mismo Jesús, yo te pido, Padre, que ellos puedan alcanzar la perfección en esa unidad. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzarla? Compartir, ¿qué? Mis posesiones. Lea Hechos capítulo 2. Vendían sus terrenos para que no hubiera necesidad en medio de la iglesia. Brindaban sus casas para que se reunieran.
Hechos 6 dice que llevaban las cargas de otros. Gálatas 6, cargaban las cargas de otros, sus problemas. Y dice Efesios 4 que hablaban la verdad en el amor. Y vemos la experiencia de hombres que fracasaron, cómo Dios los levantó por su gracia y su misericordia. Y eso es lo que Cristo está pidiendo por su iglesia, para que se dé dentro del marco, del contexto de la iglesia de Cristo. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, el pecado nos ha llevado a robarnos la gloria los unos a los otros. El pecado ha traído consecuencias en nuestra vida. Y hoy cada vez que hacemos algo, cada vez que planificamos algo, cada uno tiene pendiente su propia gloria, su propio reino, sus propias necesidades. Y es algo que dice la misma palabra, que tenemos que quitarnos el lastre de la vieja naturaleza que nos esclaviza y no nos permite ser uno solo, ni terminar nuestra carrera, que es a través de la fe. Por tanto, tenemos que dejar nuestro yo para que Cristo prevalezca en nosotros y poder llegar a la unidad. Amén. Así que hay algo que está en nosotros, hay una gloria que es para mí misma, la que no me permite entonces mantener la unidad con el resto de Cristo. En el fondo, muchos de los matrimonios rotos, relaciones rotas, es porque hay una competencia con la gloria. ¿Quién es mejor o quién es peor en estas relaciones humanas? Así que el pecado nos ha llevado a nosotros ser los protagonistas de nuestra propia historia y ponernos a nosotros como nuestros pequeños reyes de nuestros pequeños reinos. Y todo el escenario que nos habla de la Biblia es de Cristo. De historia habla de Él. Él es el centro. Por eso le dice, la gloria que tú me diste, yo quiero también dársela a ellos. Y Cristo tuvo que negarse a sí mismo para poder darnos su gloria. De la misma manera nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para que la gloria de Dios se vea en nosotros y resplandezca la unidad de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Nosotros constantemente estamos reclamándonos los unos a los otros la gloria. Usted ve las parejas luchando a ver quién tiene más gloria. O entre los hermanos en la iglesia, ¿quién tiene más gloria? Y cuando competimos entre las glorias nuestras para llenar nuestras vidas, entonces si no estás de acuerdo, ahí se dan las separaciones, los colapsos en nuestra vida. Por eso siempre estamos en guerra, los unos con los otros, o en guerra con Dios también. Porque buscamos nuestra propia gloria, queremos servirnos a nosotros mismos y no servir a los demás. No queremos desprendernos de nosotros para darle a los demás, porque primero va mi gloria y después va tu gloria. Y Jesús dice, realmente quiero que lleguen a la perfección de verlos a ustedes compartiendo sus posesiones, compartiendo sus problemas, compartiendo la verdad y compartiendo aún sus fracasos. ¿Es posible entonces tener esta comunidad? Claro que es posible, porque Dios dentro de la iglesia nos santifica para poder mostrarle al mundo que somos uno solo, como el Padre y el Hijo es uno. ¿Cómo alcanzamos entonces esta unidad? Sabemos que no es algo natural, no se da naturalmente. Por eso dice, Padre, yo pido que ellos puedan alcanzar la perfección de esta unidad. Y si no es entonces una forma natural, tenemos que ver que no debemos de compararnos con otras personas. No debemos compararnos. Cada cual es diferente. Pero aunque somos diferentes, podemos ser uno solo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo otro que podemos hacer es dejar de justificarnos a nosotros mismos. Cuando comenzamos a justificarnos a nosotros mismos, comenzamos a tener relaciones de negociación. Tú haces esto, yo hago lo otro. ¿Eso es un negocio o no es un negocio? Tú me das 50, yo te doy 50.
Pero cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos, dejamos de esas relaciones insanas o no saludables de negociación. Todo lo que yo hago es por amor a Cristo, porque Él me amó primero y yo quiero amarte tal como tú eres. Y quiero darte, quiero compartir mis problemas, quiero compartir mi verdad, quiero compartir mi fracaso, porque de un lugar nos sacó Dios y nos sacó del mismo lugar. Tú no eres mejor que yo. Porque todos habíamos transgredido la ley de Dios. Todos somos pecadores. Y Dios nos sacó del mismo lugar. Por tanto, dejo de compararme y dejo de justificarme a mí mismo. Y comienzo entonces a morir yo, para que Cristo sea visto en mi vida. El versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Este es el corazón del evangelio. Esto es cuando nosotros aplicamos el evangelio en nuestras vidas. Él me ama no por lo que yo hago. Él no me ama porque yo sea un buen pastor, un buen hermano. Él me ama porque Dios lo amó a él. No por lo que yo hice. Dios me ama por lo que Él mismo hizo en su Hijo Jesucristo, que fue a la cruz a morir por mí. Él me ama porque ellos se aman. No por lo que yo haga. Basado entonces en esta verdad, Él me ama a mí porque ellos se aman. ¿Y cómo se ama Dios y el Hijo? En la perfección. Por eso dice que quiero que ahora ustedes me amen a mí y yo lo ame a ustedes en la misma medida que el Padre y yo nos amamos. Así que no somos salvos, no somos aceptados por lo que yo hago, sino por lo que Jesús ha hecho por mí. Ahora le pertenezco y Él me pertenece por lo que ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Dios me ama por lo que hizo su Hijo. No hizo una negociación conmigo. ¿Tú te portas bien? Yo te regalo mi salvación. Tú te portas mal, yo te quito mi salvación. No, porque eso es un negocio. Él me ama incondicionalmente y si soy su hijo, reconozco que he quebrantado la ley y Dios a través de su Espíritu Santo me disciplina, porque el amor y la disciplina son yuntas que nunca se separan. ¿Usted como padre botaría a su hijo de la casa si se viene con un teléfono robado? ¿Usted lo votaría? Yo no te levanto la mano porque yo lo haría, si no, va a ser que me acompaña. ¿Usted lo votaría? ¿Tú lo votarías? Pero después le dice: entra, hija, que vamos a devolver el celular. ¿Verdad? Así de la misma manera, Dios no nos quita la condición, sino lo dice: me has quebrantado la ley, voy a corregirte, voy a disciplinarte, voy a formar mi imagen en ti. Es lo que hizo entonces Cristo. Por eso me dice que ahora puedo compartir con otros. Y eso es lo lindo del evangelio, eso es lo lindo de conocer a Cristo cuando usted lo conoce de verdad. No que usted esté engañado de ser cristiano. Cuando usted conoce de verdad a Cristo a través de lo que Él ha hecho por usted, usted es una persona que comparte para alcanzar la perfección de la unidad en Cristo Jesús, porque es una nueva criatura. Dios ha cambiado nuestros corazones. Ya no tenemos que justificarnos a nosotros mismos, porque ya Cristo nos ha justificado en la cruz y nos ha imputado, nos ha trasladado su justicia y ahora podemos llegar delante de Él. Él ha trasladado su justicia y ahora me ha regalado la fe para que yo viva a través de la fe y en humildad delante de Dios. Concluyo entonces. ¿Qué tenemos que desplazar de nuestras vidas? El yo. Nunca podremos estar unidos mientras que usted esté con el yo. Por eso muchos hermanos, usted nota, decía alguien, tú ves hermanos que no se mueven para nada, parecen princesas y príncipes. Están sentados para que les sirvan. Esa persona tiene que matar su yo. Porque no comparte nada, ni su energía siquiera comparte. ¿Lo ves ahí parado? Todo el mundo
para un lado, para otro haciendo, y ella y él como dos príncipes. Ahí, lo que no están vestidos de princesas, pero pareciera en su corazón que son príncipes. No se mueven, no sirven, porque quieren que les sirvan a ellos. Pero el que realmente ha conocido a Cristo y se está perfeccionando la unidad en esa persona, no es una persona que está parada, es una persona que sirve, que da, que comparte su tiempo, sus energías, sus posesiones, su oído, su corazón, sus intimidades. Comparte, porque quiere ser uno con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo otro que tenemos que hacer, dice Pablo en Filipenses 3:4, yo mismo tengo muchos motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios es basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Perdiendo todo, constantemente muriendo mi yo, de que me sirvan a mí, sino servir a los demás. Pablo entendía que todo lo que parecía bueno para él era un obstáculo para cada día estar cerca de Jesús. Y entendió que tenía que dejar todo eso por causa de cada día estar más cerca y más cerca de Jesús. Yo no sé cuál es lo que tú tienes que quitarte de tu vida. No sé qué es el lastre, qué es el pecado, qué es lo que está en tu vida que no has podido soltarlo todavía. Pablo hoy nos exhorta, Jesús nos exhorta, si has conocido a Cristo, tienes que estar unida o unido a la iglesia, en compartir tus posesiones, en compartir los problemas, en compartir la verdad, en compartir los fracasos. Pero para eso tiene que morir el yo. Mientras tanto que prevalezca el yo, nuestra comunidad verá que Cristo no ha venido, que Él no ha estado de verdad entre nosotros, que está ausente, que es una pura historia melancólica que contamos nosotros los cristianos, porque Jesús dice, para que ellos crean que yo he venido, ellos tienen que ver lo que ustedes son, uno solo en Cristo Jesús. Tenemos la humildad para reconocer que necesitamos morir a nosotros mismos. Tenemos realmente ese poder que viene de Dios a través de su Espíritu Santo para que cada cosa en nuestra vida que obstaculiza esa unidad pueda desaparecer de mi vida. Deja que el Evangelio eche afuera a todo aquello que Pablo consideraba como basura. Deja que el Evangelio llegue a tu vida y saque esa falsa gloria de amarte a ti mismo y no vivir para el Señor. Deja que el Evangelio transforme tu corazón, que cada vez se endurece por tu yo, para pensar en ti y no pensar en los demás. Yo a veces veo y pienso, ¿cómo yo me sentiría si veo a otros trabajando y yo me voy corriendo y los dejo? ¿Su conciencia no le martilla? Decir, yo me fui y dejé aquella iglesia sucia, un desastre, y se quedó el pastor con otro grupo. ¿Usted no le da cargo de conciencia? ¿Usted puede irse libremente? ¿Usted puede irse?
Usted no está unido entonces a ese cuerpo, porque no está compartiendo con ellos. Pero cuando usted está unido al cuerpo de Cristo, así como Cristo está unido con el Padre, y eso es lo que Él quiere, que alcancemos la perfección de esa unidad, de que nos vean que estamos compartiendo. No es la carga del pastor y 2 y 3 personas. ¿O usted cree que yo debo hacerlo todo en esta iglesia? Hasta el último clavo que hay que poner. ¿Usted cree eso? La Biblia dice que somos un cuerpo y hay que compartir los unos con los otros para que el mundo vea que somos uno y que Cristo ha venido y está vivo en medio de nosotros. Así que todos los seguidores de Cristo debemos estar unidos, porque estaremos unidos para la eternidad. Pero ahora aquí es cuando se comienza a ver la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia debe esforzarse para mantener la unidad de su iglesia, la iglesia del Señor. Pongámonos de pie para orar.